Bien, entonces nuestro tema de hoy, el 30 de mayo de 2023, en la introducción al pensamiento crítico, es ciencia y política. Por supuesto, la política se hace en la sociedad. Política social. Toda política tiene, entonces, bueno, ciencia, citamos una definición que es una forma de pensar. Abreviando, C. Tiene sus formas de pensar, métodos, sus procedimientos que lo distinguen de otras formas de pensar. El pensamiento mágico es otra forma de pensar. Todas ellas para tratar de conocer, tratar de ver e interpretar lo que vemos, lo que percibimos en la naturaleza, en el mundo en el que vivimos. Vemos, observamos, con base en lo que vemos y observamos y cómo lo interpretamos, es como vamos a operar con esa observación, con ese concepto de conocimiento. Ahí lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿qué tan cercana está nuestra interpretación a la naturaleza de lo que estamos observando, a la naturaleza real, material de lo que estamos observando, considerando al mundo como algo material? Si apelamos a interpretaciones más allá de lo natural, de lo material, entonces estamos en lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando apelamos a espíritus, al pensamiento espiritual, o solamente imaginativo, es decir, a través de imágenes que generamos, que no están ahí, sino que las generamos producto de nuestra función intelectual. Y quizás eso nos permita distinguir entre la magia y el pensamiento mágico y el pensamiento religioso, el pensamiento fantástico y el pensamiento religioso. Además de que hemos mencionado que el pensamiento religioso ya está más estructurado, ya tiene hasta una jerarquía esa estructura de pensamiento, tiene hasta una jerarquía social. Y cuando esa forma de pensar se lleva a la sociedad, hay consecuencias en la sociedad. La gente empieza a tener situaciones, cambios en su comportamiento, se empieza a morir. Quizá antes de morir tenga alteraciones en el comportamiento, se enferma. Y podemos hacer interpretaciones de lo que está sucediendo basados en magia, en religión o en pensamiento, de lo que dice, al que alude Sagan, que es el pensamiento científico. Todas esas formas de pensar tendrán consecuencia en las acciones que se hagan en la sociedad por quienes hablan por la sociedad, que esos son los políticos. Entonces decíamos que, o podemos decir que la política es hablar por y para la sociedad. Por eso hablar de política social estrictamente desde este punto de vista, o casi significado, sería como dije, un pleonasmo. Un pleonasmo, que sí, lo repito. Ok, porque si la política es hablar por y para la sociedad, pues definitivamente tiene consecuencia en la sociedad, tiene consecuencia social. Aunque podemos pensar, aludir a que hablamos a nombre de las personas en la sociedad, de la polis, de la ciudad, de los ciudadanos, pero para beneficiar solamente no a la sociedad, sino a individuos o grupos. Sí,
Puedo aludir que hablo por la ciudad, por los ciudadanos, pero no para la sociedad, sino para algunas personas o grupos de esa sociedad, no para toda la sociedad en su conjunto. Por eso es que actualmente interpretamos que cuando hablamos para la sociedad, nos referimos estrictamente a política social. La política social es aquella que va dirigida hacia la sociedad. Acciones para la sociedad, no acciones para partes de la sociedad, sino toda la sociedad. Les proporcioné entonces ejemplares de este volumen. Debate sobre la reforma petrolera en la UAMI. Ojo, el debate es en la UAMI, no la reforma petrolera. Tenía que haber sido debate en la UAMI sobre la reforma petrolera. Se puede interpretar de manera diferente. Me acabo de dar cuenta de eso, ¿no? A pesar de que esto se realizó, les decía, entre mayo y junio de 2008, y finalmente esta compilación salió de la imprenta al año siguiente, en 2009. Aquí dice, la forma de contenido es responsabilidad de los autores, o sea, se lavaron las manos. Primera impresión, 2009, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Palapa. Son varias conferencias, les comentaba yo que organizó esta reunión para discutir a través de la presentación de conferencias, fue el rector de la unidad, el doctor Oscar Monroy Hermosillo, rector de la unidad. Y se reproducen de manera completa o amplia varias de las conferencias, no todas. Algunas solamente se reproducen fragmentos de ellas, por ejemplo, una conferencia del doctor Gustavo Viniegra, profesor de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Falla fundamental de la reforma energética, carece de una estrategia en ciencia y tecnología. Muy importante lo que planteó el doctor Viniegra. Desafortunadamente solamente un resumen lo que se incluyó aquí. A diferencia de, no sé por qué, yo no organicé el libro, esta que dice, la iniciativa de la Administración Federal de privatización de la industria petrolera y de la cancelación de la opción de desarrollo de la nación, doctor Gregorio Vidal. Él es un profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y está toda su conferencia. Discriminación. Sí. Esta otra, investigación tecnológica y petróleo, del doctor Leopoldo García Colín Scheller, ya falleció desafortunadamente. Una reforma energética para la supervivencia de la vida en la tierra, el doctor Raúl Alba García, todavía vive. En fin, bueno, les indiqué que escogieran uno de los capítulos, extenso o breve, lo leyeran. ¿Qué nos pueden decir de lo que leyeron? Se hicieron 3 equipos. Este equipo de aquí, ¿qué fue lo que leyó? ¿Cuál fue el material que leyó? ¿Y qué nos pueden decir al respecto? Es que nosotros leímos 2. ¿Leyeron 2? Ah, bueno, mejor. Porque estamos que iban a repetir, entonces nosotros. Ajá. El primero fue el de fallo fundamental de la reforma energética, a veces una estrategia en ciencia y tecnología. Ajá. El segundo fue investigación tecnológica y petróleo. No, perdón, el de una reforma energética para la supervivencia de la vida en la Tierra. Ajá. Ok. ¿Qué nos pueden decir de esas 2? Pues en pocas palabras, es chistoso porque en una sí nos menciona de que la parte de los científicos no se meten a la política. Como que ellos dicen que no tiene nada que ver, como que le hacen el fuchi. No se metían y no le hacían el fuchi. No sé si han leído noticias últimamente de los últimos 4 años. Si no, luego lo hablamos. ¿Ok? Y entonces, bueno, he entendido que casi no se querían meter. ¿Para qué me saben explicar? Como que sentían que las ramas, o sea, de política y ciencia no se mezclan. Ajá, ok. Y entonces en el otro, bueno, en el primero que leímos, ese sí hace hincapié de que
la reforma, lo que ellos buscan es de que Pemex se haga autónomo. O sea, ¿qué significa? Pues que invirtieran más dinero, que capacitaran a sus trabajadores, o sea, todo lo que necesitan para que llegara a ser autónomo y no ser dependiente. Y entonces estaba dice de que no, o sea, de que, dando ejemplos de que sí se puede, o sea, de que como países así, igual que están igual que nosotros, pues ya tienen sus propias tecnologías, todo autónomo, y nosotros no, nosotros seguimos dependiendo de... ¿Y no daban alguna explicación de por qué en el caso de México hacía la industria petrolera en 2008 o previo a 2008? Pues no nos decía que... ¿No dieron antecedentes? Ajá, no nos dieron antecedentes de parte de la política. Ese texto, ¿quién lo... o esa conferencia? Doctor Gustavo Viniegra González. Bueno, el doctor Viniegra es médico. Estudió medicina en la UNAM y se dedicó principalmente a la investigación biotecnológica, sobre todo en fermentación en medio sólido para la producción, para la generación de productos diversos. Es interesante lo que él menciona y cómo lo menciona, y como dicen ustedes, no da antecedentes de por qué la empresa Petróleos Mexicanos estaba en esa situación en 2008. Sí, de hecho hay dos conceptos que están muy interesantes, eso de caja negra y caja blanca. Y la caja negra es de que pidas todo, que utilices todo lo que ya está hecho. O sea, casi no inviertas, o sea, inviertas dinero, pero para comprar no para... Sería interesante saber cuál habría sido el trayecto histórico de Pemex desde que se crea como empresa en México hasta 2008. ¿Siempre fue igual o fue diferente, etcétera, etcétera? No resolvamos eso ahorita. Es que sí, dice que hace más de 30 años, la causa del atraso tecnológico del sector energético mexicano radica en la decisión de hace más de 30 años de preferir la compra de la tecnología lista para usarse por encima de la estrategia de asimilación y desarrollo con recursos propios. 2008 quiere decir que estaría hablando de 1978 más o menos, 30 años antes. Sería interesante saber cómo era 1978, cómo era antes de 1978 Pemex. Incluso cuando se funda la empresa, cómo se hace, qué sucede desde que se funda hasta 1978. ¿Ok? Se fueron los dos que leyeron. Allá el equipo de atrás, y luego hacemos este recorrido de esta manera. Pues de lo que sacamos de lo que vimos es que es algo en tecnología. Ajá. Aquí en México pues es para parecer a propósito, para que nos veamos obligados a consumir las tecnologías ya prefabricadas por empresas extranjeras. Ajá. Sin tomarnos la oportunidad de nosotros hacer propias esas tecnologías y de ahí adaptarlas a nuestro contexto. También pues, de que hay todavía otros métodos de conseguir energía que no se están desarrollando para nada, y la reforma de ese año no se estaba contemplando para nada, que es el que usted descubrió. Entonces, ¿yo? Sí, ¿no? Ese era donde... El texto que leyeron, ¿cuál fue? Que leímos 3 cosas. Leyeron 3, y uno de los que leyeron fue lo que viene, y parte de lo que mencioné, porque la conferencia que presenté no se reprodujo de manera completa en el volumen. Sí. Y el otro que leímos era más como de un enfoque social y de ideologías, en el que decían que esto se estaba generando para alzar a Estados Unidos, porque ellos habían estado en crisis, habían iniciado una crisis, entonces era como un saqueo hacia nuestros recursos. También lo que me acuerdo del primero que leímos es de que no nos conviene para nada estar vendiendo el petróleo crudo porque no se gana nada, se tiene que procesar, y no hay procesamiento de crudo en México. Bueno, apenas empieza, no sé cómo esté ahorita, pero en ese entonces pues no. Pues en los últimos 30 años, 30 y tantos años, ¿sí? de 1982 a 2018 no se construyó ninguna nueva refinería, e incluso se cerraron varias.
y se redujo la operación de otras, precisamente para mejor comprar. ¿Sí? Cuando en años anteriores, un poco dando información de que antes de 1978, más bien antes de 1982, todavía se hizo entre 1976 y 1982, en buena parte todavía se hizo inversión en la industria petrolera mexicana, en Pemex, para producción de productos a partir de la extracción de petróleo. Probablemente la industria petrolera se divide en 3 fases, vamos a decir: la extracción, la refinación primaria, que es la obtención de la separación de lo que se extrae, y que sería la transformación primaria. Y luego de esos productos iniciales que se obtienen de la transformación primaria, se hacen otros procesos para la generación de otros productos a partir de los que se obtienen de la separación primaria, de la transformación primaria. Y la transformación primaria básicamente es, bueno, se hace la parte extractiva, se extrae el petróleo, se separan sus componentes. Esa sería la transformación primaria. Para eso se requieren refinerías. Para la primera solamente requieres pozos. ¿Y dónde echar el petróleo? Recipientes, vamos, grandes recipientes. Lo puedes echar directamente a transportadoras, vehículos transportadores, para llevar luego ese petróleo crudo a lugares donde se le separan sus componentes. A las primeras refinerías se refina extrayendo sus componentes, o se puede llevar a otras plantas o otras refinerías para transformar esos productos extraídos, esos productos extraídos y separados. Y se hace entonces la producción de nuevos materiales a partir de los componentes del petróleo. Eso se conoce como la industria petroquímica secundaria. La industria petroquímica sería la industria petrolera sería básicamente la extractiva. Luego vendría la primera petroquímica, o sea, ya tengo el petróleo y a través de procesos físicos y químicos separo sus componentes. Esa es la industria petroquímica primaria o la petroquímica básica. La petroquímica secundaria es la que esas materias que obtuve del petróleo en la primaria las transformo para obtener nuevos materiales, nuevos productos, nuevos polímeros, que incluso pueden ser materiales que no existen en la naturaleza, son totalmente artificiales. Los de la primaria existen en la naturaleza y todos mezclados, los separo. En la secundaria obtengo cosas que no existen en la naturaleza, como los polímeros. Los plásticos no existen en la naturaleza más que algunos, como el látex, que por cierto ni siquiera viene del petróleo. Ese viene de las plantas, ¿correcto? Entonces eso se hace en las refinerías. Bueno, desde 1976 hasta 2018 no se hizo ninguna nueva refinería en el país. Y entonces lo que usamos de polímeros lo comprábamos en el extranjero, extraíamos el petróleo y lo mandábamos a otro lado. Y regresamos nosotros en forma de productos, como se requiere meterle ahí a transformación, pues eso te lo cobran. Y de hecho sé que hay países que no tienen petróleo en sí, pero ellos lo transforman y entonces ganan más que si lo extrajeran. Entonces es como sembrar semillas de naranja, crecer el árbol, cosechar las naranjas y vender las naranjas, y que andes comprando cartones y botellas de jugo de naranja. Pues mejor sembramos la semilla, crece el árbol, cosechamos las naranjas, exprimimos las naranjas y vendemos el jugo. Hasta lo de comprar el extractor lo contempla, porque es comprarte el Sí, mejor hacemos el extractor. ¿Ah? O con las manos, ¿no? Sí, ¿no? Ahí nos contratamos unos changos ahí para... Correcto. El último equipo, ¿qué es lo que leyeron? Defensa de la industria petrolera nacional, y justamente va
Ajá. nuestros compañeros en donde justamente explican que es mejor nosotros, no, más bien es donde dice Calderón que quieren mejorar esta parte del petróleo, pero exponen los puntos en donde es mejor que no se vendan todas estas industrias del petróleo a extranjeros porque ganamos más dinero nosotros produciendo o sacando todo este petróleo que justamente vendiéndolo, ¿no? Y también hablan del petróleo crudo y que justamente pues es igual muy caro y que lo mandan afuera para que después ya regrese. Compremos el jugo de naranja embotellado. Y pues justamente que igual es mejor, es bueno para nosotros tener esta industria porque necesitamos nosotros empleos, necesitamos pues toda esta economía, ¿no? Lo interesante es que algo de lo que proponía en esa iniciativa de reforma el gobierno de Felipe Calderón era sí que se hiciera aquí, pero con empresas extranjeras. De hecho, él termina siendo, no sé si empleado o socio de una petrolera española. Que por cierto, ¿cuántos yacimientos de petróleo tiene España? No tiene. No tiene industria extractiva porque no hay petróleo en España. Pero lo que estaba proponiendo y finalmente hizo al terminar su gobierno es que terminó trabajando. La reforma propuesta por Calderón no pasó completa, solamente hubo una privatización parcial de algunos servicios. Uy, se va. ¡Ay! Hasta el celular se impresionó. ¿Cómo es posible? Me quiero morir. No te mates, todavía no te cambio. Y de hecho no pasó, no fue aprobada como la planteaba el gobierno de Felipe Calderón, presidente electo al ser el candidato del Partido Acción Nacional en 2006. Después de Vicente Fox había sido el candidato del Partido Acción Nacional para las elecciones del año 2000. Él sí ganó las elecciones, hizo muy buena campaña vendiendo Coca-Colas, vendiendo la idea de su gobierno, el miedo al comunismo, que era el que representaba Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas comunista. ¿En qué película de Marvel la vieron? Te lo cuento. Finalmente gana Vicente Fox, luego llega a la presidencia Felipe Calderón por el PAN, promueve esta reforma. El PAN no logró tener mayoría en el Congreso. Muchas de las modificaciones que hizo a leyes y a la Constitución durante su gobierno Felipe Calderón las hizo negociando principalmente con el Partido de Revolución Institucional, el PRI. De esa manera pasaron y aprobó el Congreso, las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, las reformas propuestas por Calderón a leyes y a la Constitución. Pero dependía de que en aquel tiempo los partidos mayoritarios eran el PRI, era mayoría en el Congreso, luego el PAN, el Partido Acción Nacional, y luego el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que se creó después de las elecciones de 1988. En ese intervalo, entre 1988 y 1994, nace el Partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda, ¿sí? Un partido de corrientes de pensamiento político hacia la sociedad, de políticas sociales basadas en pensamiento socialista, es decir, de beneficio a toda la sociedad. Eso es el socialismo, pensar en toda la sociedad, no solamente en los individuos. ¿Sí? Okay. Hay otras corrientes de pensamiento político que se orientan hacia los individuos, no hacia la sociedad en su conjunto. Incluso hasta etimológicamente socialismo significaría eso.
de la sociedad, de toda la sociedad parejo. Ojo, no es lo mismo que comunismo. Para entender el comunismo hay que leer al menos el Capital de Marx, por lo menos. ¿Sí? Que por cierto Marx no tenía capital. Ok, entonces, el gobierno de Felipe Calderón depende, a nivel de modificaciones de leyes, de los votos en el Congreso que provengan de representantes del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. En contra estaba el pensamiento de corriente socialista del Partido de la Revolución Democrática. Con los votos de los representantes del PAN y del PRI en el Congreso, es que algunas de las propuestas de Calderón son aprobadas y otras, por no tener los votos a favor de esas propuestas de Calderón del PRI, no consiguió que pasara. La reforma energética que proponía Calderón a nivel constitucional no pasó porque el PRI votó en contra. Sin embargo, al llegar Enrique Peña Nieto a la presidencia como candidato del Partido de Revolución Institucional en 2012, hace otra propuesta de reforma a las leyes en materia energética, por ejemplo en materia petrolera, que eran casi las mismas que había propuesto Felipe Calderón. Casi las mismas, con algunas modificaciones. Mayor participación de empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, y extranjeras. En el Congreso había mayoría del PRI también. Por supuesto, las reformas de Calderón, de Calderón no pasaron porque no tuvo los votos del PRI, pero como Peña Nieto sí tenía los votos del PRI de su partido, pasaron. Entonces la reforma de Calderón no pasó con Calderón, sino que pasó con Peña. Porque lo que buscaban los que se llamaban políticos del PRI era beneficiar a la gente que tenía relación con el PRI, no con el PAN. Sí, así como Felipe Calderón se hizo socio de Iberdrola, petrolera española, donde no hay petróleo, pero si hay tecnología, por ejemplo, bueno, intereses similares tenían políticos del PRI. No sé si Enrique Peña Nieto, no me consta, no he leído sobre él, pero sí otros miembros del PRI tenían relación con empresas petroleras, tanto nacionales como internacionales. Entonces, finalmente, las políticas que proponían no eran estrictamente para beneficio de la sociedad mexicana, sino de grupos dentro de la sociedad mexicana y fuera del país. Que los beneficiaban económicamente, supuestamente ofreciendo un servicio de beneficio a la sociedad, por ejemplo, algo que decían, disminuirá el precio de las gasolinas, disminuirá el precio del gas, que es el que usamos como principal combustible a nivel doméstico en las casas, para calentar el agua para bañarse, para cocinar en la estufa, la mayoría de las estufas son a gas, o para producir electricidad, porque mucha electricidad que se produce en termoeléctricas que comenzaron quemando carbón, luego petróleo y luego gas. Incluso considero la apertura no solamente de la actividad petrolera a empresas privadas extranjeras, sino también desde Calderón y más con Peña a la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras, sobre todo extranjeras, en la producción de electricidad. Porque vendieron la idea de que, bueno, es que van a venir con tecnologías más modernas, de menor impacto ambiental, de menor impacto en el calentamiento global, por ejemplo, o el cambio climático, porque así es como van a llegar las empresas extranjeras privadas a invertir en el país para beneficio de los mexicanos. Y las principales plantas que pusieron para producir electricidad, las empresas extranjeras que vinieron con la reforma de propuesta por Enrique Peña Nieto, fueron termoeléctricas que queman gas. Por ejemplo, de Iberdrola. No que van a venir con... Sí, abrieron parques eólicos, parques fotovoltaicos, pero también
plantas que siguen contribuyendo al cambio climático. Entonces, en buena medida fueron varias mentiras, varios engaños, pero que beneficiaron a las empresas que metieron dinero, invirtieron. El precio de las gasolinas bajó durante los 6 años del gobierno de Felipe Calderón, durante los 6 años de Enrique Peña Nieto. Revisen los datos históricos. Aumentaron, disminuyeron, se mantuvieron iguales. El precio del gas para uso doméstico, por ejemplo, el que usamos en las casas. Aumentaron los precios, disminuyeron o se mantuvieron iguales. ¿Cómo están desde que terminaron esos gobiernos sus gestiones? Entre 2006 y 2012, entre 2012 y 2018, y de 2018 a la fecha, ¿cómo están? ¿Con base en qué se tomaron las decisiones? En recomendaciones basadas en ciencia, en recomendaciones basadas en pensamiento mágico, en recomendaciones basadas en pensamiento religioso o en recomendaciones basadas en intereses económicos, ya sean nacionales o extranjeros, nacionales sociales o nacionales de grupos, por lo tanto privados. Para eso podemos usar el pensamiento científico, para encontrar con base en evidencia verificable cuál es la realidad. Es usar la ciencia para entender cuáles han sido las medidas políticas en las sociedades, por ejemplo en la sociedad mexicana, y si efectivamente han tenido impacto de beneficio social o de perjuicio social. Y entonces, ¿cómo podemos usar el pensamiento científico para cuestionar las propuestas de quienes participan en política para la toma de decisiones de impacto social? Podemos utilizar métodos científicos, encuestas, observación. Así es, efectivamente. O sea, no usar la astronomía o la matemática, porque soy matemático, porque soy astrónomo, porque soy tecnólogo. No, usar los métodos de la ciencia, los necesarios, para entender las decisiones políticas en materia energética, en materia de salud, en materia económica, en materia social. La ciencia sí es una herramienta para la política en las sociedades. Se usa o no se usa, es responsabilidad de los políticos, de la sociedad, de las personas, de los electores, por quien votan, e incluso de los científicos, de la comunidad científica, debe o no participar en ciencia. Participa o no, ha participado o no, y cuando ha participado, ¿para qué ha participado? En este foro hubo participación de científicos. Hubo un foro a nivel nacional que organizó la Cámara de Senadores. En particular, la organizó la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. En ese momento, a la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología estaba al frente el doctor Francisco Javier Castellón, doctor en economía, es economista, pero tiene doctorado en economía y fue rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. O sea, era un académico, finalmente. Fue profesor en la Universidad Autónoma de Nayarit, luego ocupó la rectoría y luego el Partido de la Revolución Democrática en 2006 lo invitó a que entrara como candidato al Senado de la República por Nayarit y ganó la elección. Al llegar al Senado, lo propusieron para presidir la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque el señor era un científico, sí, del área de las ciencias sociales, él era un científico en economía, y él estuvo al frente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y cuando llegó la propuesta de Felipe Calderón de quiero hacer una reforma energética, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado dijo: un momento, señor presidente, voy a consultar a la comunidad científica, y a la comunidad política, y a la comunidad de... Hubo grandes foros, los cuales
todavía se pueden encontrar en internet, al menos parcialmente. Búsquenlos para que vean cómo cuando un científico está al frente de la toma de decisiones, cómo se llevan a cabo las acciones políticas. Actualmente el senador Castellón, bueno, el entonces senador Castellón, es presidente municipal de Tepic Nayarit. Tepic Nayarit es gobernado por un científico. Sí, a veces es necesaria la participación de científicos en las tomas de decisiones en la sociedad. Por hoy terminamos.